Pues muy buenos días a todas, todos ustedes, responsables de medios de comunicación. En la bocina. ¿Está bien? Ahora sí. Bien. Dado los acontecimientos en estos últimos días y sobre todo la manifestación que hay aquí frente a Casa de Gobierno, por eso los convocamos a esta rueda de prensa en donde queremos declarar claro que cuando existe un derecho, el gobierno del Estado es el más interesado en preservar ese derecho y dar cumplimiento a él. Mas, sin embargo, en el caso muy particular que reclaman los jubilados, no existe ese derecho, no está plasmado ni en contrato colectivo alguno, mucho menos en la ley. Sí estuvo previsto, pero ya dejó de estar previsto. Entonces, yo le pediría al maestro Gabriel Camarena, que es el que tiene el estudio jurídico de la situación de los jubilados en cuanto al fondo de ahorro, nos diera la explicación para que la ciudadanía viera con claridad que, insisto, cuando hay un derecho, el gobierno del Estado es el más interesado en preservar ese derecho, pero no es el caso. Adelante, por favor, maestro Gabriel. Gracias, maestro Echegaray, secretario general de Gobierno. Buenas tardes a todos los medios. Efectivamente, como lo menciona el señor secretario general de Gobierno, el gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro, como lo ha venido reiterando de manera permanente, el gobierno es muy respetuoso de los derechos adquiridos de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy escrupuloso en el tema laboral y en el tema de los derechos laborales. Es importante dejarle clara a la opinión pública, a la base trabajadora y en especial a los jubilados, que sus derechos no han sido violados, que sus derechos han sido escrupulosamente respetados. Primero me gustaría distinguir qué es un trabajador y qué es un pensionado. El trabajador y trabajadora al servicio del Estado es la persona que tiene una relación personal subordinada con el patrón, que en este caso es el gobierno. Esa relación de trabajo se distingue de dos formas. Aquellos trabajadores que son de base, también conocidos como sindicalizados, y que encuentran un régimen especial conforme al contrato colectivo. Allí se plasman todas y cada una de las prestaciones que tienen derecho. Durante sus años de servicio, estos trabajadores aportan las cuotas para su pensión. Una vez que se colman los requisitos y están en aptitud de jubilarse, someten la solicitud al Comité de Vigilancia de la Dirección de Pensiones. Allí se hace un análisis escrupuloso conforme a la ley de pensiones en vigor y se determina si es factible darle la pensión al trabajador que la solicita o a la trabajadora que lo solicita, y a partir de allí se determina el monto por los años de servicio, el número de aportaciones. Así es como funciona. Ahora bien, en ese dictamen que hace el Comité de Vigilancia de los Pensionados, entregan una constancia donde dicen cuál es el monto de la pensión. Jamás se incluye el fondo de ahorro. ¿Por qué? Porque ya no son trabajadores. Por eso al inicio de esta exposición quería yo hacer la distinción. Los trabajadores en activo sí tienen esa prestación que es un fondo de ahorro. Los pensionados no tienen esa prestación. Entonces, no puede haber una lesión de un derecho que no existe. Entonces, tenemos que considerar que los pensionados tienen ese derecho a recibir la pensión, no así el fondo de ahorro. Quiero decirles que la Coordinación General Jurídica ni la Secretaría General de Gobierno participamos en el dictamen que llevó a cabo la Secretaría de Administración y Finanzas a través del Comité de Vigilancia de la Dirección de Pensiones. Ese fue
un análisis jurídico que hizo las autoridades que acabo de mencionar y comentarles que en la cláusula 38 del contrato colectivo, en la 38ª, es donde se prevé que se tiene el fondo de ahorro. Los pensionados ya no son trabajadores, dejan de serlo. Los jubilados, los pensionados, dejan de tener una relación personal subordinada y a lo que tienen derecho es a recibir la pensión que el Comité de Vigilancia les hubiera otorgado. Nosotros no participamos en esa decisión, pero sí les queremos decir algo, la compartimos. El gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro ha sido muy escrupuloso para decir qué es lo que entregan dentro de las pensiones. Esa sería la aclaración que quisiéramos hacer nosotros. Si se fijan con claridad, el maestro Camarena estableció lo siguiente. Se tienen prestaciones por ley y se tienen prestaciones por virtud de revisión de contratos colectivos de trabajo, que no estando en la ley son adicionales a las de ley. Bien, en este caso, en el contrato colectivo del 2013, sí existió esa prestación de que los jubilados podían recibir los beneficios del fondo de pensiones en el 2013, contrato colectivo de trabajo. Sin embargo, el que nos rige actualmente, porque los sindicatos no han querido celebrar un nuevo contrato colectivo de trabajo, el que nos rige es el del 15 de agosto del 2016, en donde se suprimió ese beneficio de los jubilados de tener derecho de aportar al fondo de ahorro, ¿sí? Y que el gobierno aportara el otro 7%. No obstante ello, se le dio continuidad a esa prestación no prevista en el contrato colectivo de trabajo y en diciembre del año pasado, de 2022, se les entregó esa prestación. Pero en el mismo diciembre, como dice el maestro Camarena, una facultad que tiene el Comité del Fondo de Pensiones, que depende de la Secretaría de Administración y Finanzas, decidió que al no estar esa prestación, no era una obligación ni del Estado ni del jubilado de aportar al fondo de pensiones. Lo que ellos aportaron se les entregó y liquidó. El gobierno del Estado no se quedó con un solo peso de lo que los jubilados o pensionados aportaron el año pasado. Pero ya en este año no se les ha descontado un 5 y no hay la obligación. Por eso el reclamo que hacen de que el gobierno del Estado no quiere pagar, no, es que no te estoy cobrando porque no está como una prestación adicional en el contrato colectivo de trabajo. No fue una decisión ni de la Secretaría General de Gobierno, ni del consejero general del gobernador del Estado, ni de ninguna otra instancia, fue del fondo de pensiones. Porque cuando eres trabajador en activo, tienes una dependencia con el centro de trabajo. Pero al jubilarte o pensionarte, ya tu dependencia es con el fondo de pensiones. Entonces, ahí ellos de manera soberana determinaron la improcedencia de esa retención y es lo que está pasando. No hay retención, no te estoy quitando. ¿Qué es el reclamo que tú me haces? ¿Sí? Para dejarlo con la claridad, que lo sepa la sociedad, y el gobierno del Estado está en total disposición de acreditar con documentos, no con dichos ni manifestaciones. Yo creo que todo este tipo de circunstancias que se están dando es, primero, mala información, segundo, señalamientos de imputaciones a funcionarios. En el caso del maestro Camarena, él no tuvo nada que ver en esta decisión que fue unilateral del fondo de pensiones. Y tercero, que se presten los jubilados o los trabajadores en activo a movilizaciones por intereses personales o particulares de quienes son dirigentes de este tipo de organizaciones. Me es extraño que en lugar de hacerlo como fueron recibidos por el secretario de Administración y Finanzas, se les dio con claridad, aún con eso realicen este tipo de movilizaciones en perjuicio no solo de la salud de los jubilados, sino en perjuicio de los ciudadanos que lo que requieren es el tránsito
dentro de las vialidades, pocas vialidades que tiene nuestra capital, y que tengamos que soportar esto, sobre todo por la ignorancia y por la mala información que se les da por parte de sus dirigentes. ¿Habrá repercusiones? ¿Alguna pregunta? ¿Habrá repercusiones precisamente por el cierre de avenidas? No, hasta este momento no esperamos que haya cordura, que haya madurez, porque en principio gobierno del Estado no es represor, gobierno del Estado no inhibe el derecho que tienes a manifestarte. Lo que hemos pedido es que la manifestación sea sin impedir el derecho que tiene también la población de transitar. Esperemos que haya la madurez, la cordura de parte de los dirigentes, que continúen con sus manifestaciones, pero que no lesionen el derecho de los ciudadanos. Sí, ¿alguna? Es un derecho ganado. Sí, que me lo demuestren. ¿Un derecho ganado de qué? Así, un jubilado no tiene derecho a la prima vacacional. Un jubilado no tiene derecho a las vacaciones. Que no se les El estatus y los derechos son diferentes. Si a mí me demuestra que le estoy cobrando como gobierno, que le estoy descontando el fondo de ahorro, yo le puedo justificar que se les pagó la totalidad de las cantidades que se les retuvieron por concepto de fondo de ahorros hasta diciembre del 2022. A partir de enero no hay un solo descuento para los jubilados, no así para los trabajadores en activo del fondo de ahorros, porque es una prestación que legalmente no está prevista en el contrato colectivo de trabajo, mucho menos en la ley. Ellos señalan que al jubilarse a través de una jubilación dinámica, se establece el acuerdo que tienen los mismos derechos los trabajadores en activo y los jubilados, y que además el fondo de ahorro y la prima vacacional ya tiene tiempo que no se les entrega. Que no se les paga ya. Y ni se les pagará. No. O sea, no se les paga y ni se les pagará, y te voy a decir por qué. La Ley de Derechos y Justicia Laboral determina qué es un trabajador. Ellos sí tienen derecho, porque son prestaciones de ley. Lo dijo muy bien el secretario general de Gobierno. Tienes que distinguirlo. Las prestaciones que están incluidas en la Ley Federal de Trabajo y de las que ellas emanan localmente, tanto para trabajadores sindicalizados como de confianza, y las que además llegan a tener los trabajadores de confianza, sindicalizados o de base, por razón del contrato colectivo que tengan celebrado y vigente. El 2016 cambió la titularidad y en el 2016 se hizo ver esta situación porque fue una negociación. Era una mala práctica, hay que decirlo. Los jubilados tienen derecho a una pensión. ¿Qué es lo que aportaron? Los jubilados ya no son trabajadores. Van a recibir prima vacacional de los días de servicio de ese año. Ya no la reciben. Pues ya no la, por eso, pero no la pueden recibir porque no trabajaron. La prima vacacional es un derecho constitucional consagrado en la Constitución Federal y en la Constitución local, que dice que los trabajadores tienen derecho a una prima vacacional por el tiempo de días laborados por el año de que se trata. Esa es una razón muy lógica. Los jubilados prestaron su servicio. Ya no hay una relación personal subordinada respecto del gobierno con los propios pensionados. Otra razón importante, la ley de pensiones. Yo les pido a ustedes que son periodistas muy importantes y que hacen un trabajo de investigación, chequen la ley de pensiones. La ley de pensiones no determina ninguno de estos derechos. Te dice los años que cotizaste, cómo cotizaste, las aportaciones, cuándo eres elegible como hombre y como mujer, de acuerdo a la edad que cumpliste, los años de servicio cumplidos, para que tengas derecho a pedir una pensión y que entra a comité y lo revisa. Ha sido el procedimiento transparente, el señor secretario ha sido bien claro. Este comité de vigilancia hizo la revisión de acuerdo a las atribuciones que le da la ley, porque no lo puede hacer de otra manera. Lo hizo en conjunto con el secretario de Administración y Finanzas y votaron así esa decisión. No hay ninguna violación a ningún derecho adquirido. No, hay una mala práctica, había una mala costumbre, pero les voy a decir lo que es aún peor. Las finanzas del Estado no tienen la capacidad de hacerle frente a este tipo de situaciones, y entonces, en lugar de crear una relación correcta, legal, se quiere hacer esto al margen de la ley, tanto al margen de la ley como al margen del contrato colectivo. Eso es algo que el señor gobernador ha decidido terminar de manera tajante. Ya no hay este tema de que, oye, ahora págame los derechos de la prima vacacional y págame la ayuda estudiantil y págame el derecho a la mochila y
págame el día del... ¿Por qué? Porque ya no son trabajadores. Tienes que ser un trabajador en activo. Porque incluso les voy a decir algo, fíjense, ahorita recapacitando. La ley de pensiones tiene 3 artículos que señalan que si un pensionado toma un trabajo nuevamente en el gobierno, tiene que suspender la pensión que recibe. Así lo determina la ley expresamente. Durante el tiempo en que el pensionado decida regresar a trabajar en la vida activa de trabajador, en ese momento la pensión se suspende. No se pierde, pero se suspende durante todo el tiempo que esté trabajando. Una vez que renuncia al trabajo, retoma la pensión en los tiempos que venía realizando. Obviamente, si la ley lo prevé y establece estos supuestos, no se puede seguir llevando a cabo prácticas indebidas que desafortunadamente así fueron. Yo no quisiera juzgar si están bien o están mal, pero son prácticas ilegales, son prácticas que de suyo no son correctas, porque le voy a decir que no es de suyo correcto, que se privilegia un gremio particularmente en perjuicio de toda la población. ¿Por qué? Porque ese dinero que se aporta se podría utilizar para escuelas, para hospitales, para caminos, y no, se destina para pagar un fondo de ahorro a trabajadores que ya no trabajan y que ya están pensionados. Enrique. No, Ricardo, Enrique, René y Larry, por favor, en ese orden. Ricardo. El fondo de los argumentos de muchos trabajadores es que su contrato colectivo tiene la misma validez que la ley. Entonces, con ese argumento es que están intentando mantener sus beneficios, ¿no? Hay una nueva ley federal del trabajo que establece una serie de modificaciones. Entonces, hay muchas prestaciones como esta que por supuesto no alcanzan, pero que ellos argumentan que como el contrato colectivo tiene el nivel de ley, se tiene que respetar. Entonces, ustedes dicen, es ilegal, y ellos dicen, no, es que no es ilegal, está el contrato colectivo tiene el nivel de ley. ¿Es esto verdad? ¿Cuál es la situación con eso? Porque eso es el argumento de muchos para intentar mantener algo que son privilegios y que ellos creen que están en su derecho. Claro, esa es una muy buena pregunta y la voy a contestar bien concretamente. En el contrato colectivo, sin entrar en una discusión, que podría ser una discusión legal bizantina interminable, de si el contrato colectivo tiene los efectos de una ley, yo te diría, en mi personal opinión, no. Pero bueno, suponiendo sin conceder que así fuera, te quiero decir algo. Todas las prestaciones contenidas en el contrato colectivo se siguen cumpliendo al pie de la ley. O sea, esas prestaciones son para trabajadores en activo. Los jubilados ya no son trabajadores. Ese es el tema que yo les quisiera transmitir. Un jubilado ya es jubilado. Ya no va a un horario, no va a un centro de trabajo, no paga no cumple con la jornada laboral, no está subordinado, no trabaja. Justamente ese es el punto. Tú no le puedes aplicar un contrato colectivo a alguien que ya no es un trabajador en activo. Los contratos colectivos son para los trabajadores en activo. Los jubilados son jubilados, ya no son trabajadores. La ley no los equipara como trabajadores. Ninguna ley. Más bien, yo me refería al asunto de los 75, por ejemplo, los 75 días de aguinaldo. Esto lo tengo claro. Si Ahí ese tema lo trae el si ya no secretario. están aportando recursos, me queda claro que no pueden tener esa prestación, ¿verdad? Porque no están aportando, ni el patrón está aportando para el fondo de ahorro. Pero, por ejemplo, en el caso de otras prestaciones, que yo creo que es el ejemplo más claro de los 75 días de aguinaldo que se va a eliminar. O sea, se tiene que apegar a la ley federal, entonces, pero está en el contrato colectivo. Entonces, se supone que el contrato colectivo tiene un nivel de ley. Eso es lo que argumentan ellos. Así es. El aguinaldo finalmente se ha establecido en algunas instituciones, aquellas que no tienen productividad económica, lo sustituyes por el aguinaldo a tus trabajadores. Pero yo te preguntaría, ¿los jubilados tienen derecho a estímulos por puntualidad? Nunca van. ¿Cuál es el fundamento? La exposición de motivos para la creación de las vacaciones, que tú trabajabas y tenías alteraciones o desgaste y era necesario la suspensión de tus actividades con el pago de tus salarios para que reingresaras otra vez, pues ya revitalizado con esos días de vacaciones. Yo te pregunto, el jubilado no trabaja, ¿por qué va a tener vacaciones? Y así, o sea, son esquemas diferentes.
sales de un estatus de un trabajador en activo y te vas al jubilado. Y ya tus prestaciones son totalmente diferentes, porque vienen adecuadas conforme a la ley de pensiones. Ya no te es aplicable el contrato colectivo ¿de qué? De trabajo. Tú no trabajas. No te aplica el contrato colectivo de trabajo para los trabajadores, que mañosamente establecían, y digo mañosamente establecían, ciertas prestaciones fuera de ley. ¿Por qué? Por negociaciones de carácter político que se daban entre el ente de gobierno y los sindicatos, ¿verdad? Que sabíamos nosotros que tendrías que negociar con ellos incremento en prestaciones. Ya no hallábamos qué más como gobierno incrementarle para darle al sindicato para que estuviera de tu lado, ¿sí? Pudieras lograr ciertas situaciones de gobernabilidad, situaciones de carácter político, etcétera, 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 que no las inventé yo, que son del dominio público y lo sabemos, ¿verdad? Entonces, con esa claridad, sí, adelante, Enrique. Sí, al haberse hecho pagos ilegales, o sea, que no estaban contemplados en el contrato colectivo de trabajo, quienes autorizaron esos pagos incurrieron en un delito. Va a haber sanciones, va a haber repercusiones de manera legal para esos funcionarios que hicieron esos pagos, no sé, de desvío de recursos o algo así. Mira, habría que analizarlo detenidamente. A mí sí me parece que son pagos ilegales en términos de que no están previstos en la ley. Sin embargo, también habría que reconocer que en el tema del fondo de ahorro en particular, que es lo que nos ocupa respecto a los jubilados, había una aportación de ellos y una aportación del gobierno. Si había un ejercicio indebido de funciones, pues ese es un tema que habría que analizar a ciencia cierta y determinar por qué fue. Lo interesante aquí es que son distorsiones que se han venido corrigiendo y que lo primero es lograr evitar estas distorsiones, esas ilegalidades y volver al curso legal del derecho. El ser respetuosos de los derechos de los trabajadores, de la clase trabajadora. Esa es una divisa del gobierno del doctor Miguel Ángel Navarro, pero pues era lo que yo te podría mencionar. Pero con esos pagos se hizo un daño, o sea, pues mira, un daño a la hacienda pública. Se hizo un pago indebido, más que una malversación. Se hizo un pago indebido. No, los pagos de lo indebido, por definición en derecho, es aquello que no debes. Pero bueno, era una práctica que se viene haciendo de una cláusula que sí estuvo en el 2013, como lo explicó magistralmente el señor secretario general de gobierno, que estaba prevista en el contrato colectivo, que de suyo se debió haber impugnado, pero era lo que teníamos. En el 2016 se cambia y dejó de tenerse sentido en esa situación, pero se vino, como era una costumbre, se vino manteniendo en el tiempo. Y desafortunadamente cuando esto pasa, son lo que nosotros llamamos ceguera de taller. Lo das por hecho, pero en la realidad nosotros como servidores públicos tenemos la obligación de regirnos por el marco de la ley. Nosotros no podemos hacer entregas graciosas. Pues te voy a dar porque me nace dártelo. Eso no podemos hacerlo, porque el dinero es público y lo público es del pueblo. Entonces no podemos hacer eso. Eso es la divisa, la forma de ser servidores públicos por parte de nosotros es ajustarnos al imperio de la ley, hacer lo que la ley nos permite y puede hacer. Y es lo que hemos tratado de hacer. El señor gobernador, con lo poco que tiene 85% del ingreso del Estado, tanto federal como estatal, se va al pago de nómina. El otro 85, el otro como 17% se va al pago de deuda, principalmente de las administraciones de Ney González y de Roberto Sandoval. El margen de maniobra que tiene el gobierno es 3%. Entonces, otra vez, ponemos sobre la mesa el interés jurídico. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado más importante que debemos de tener? El de un grupo que venía indebidamente recibiendo un pago, un estímulo al que no tenía derecho, o el de la población que requiere servicios de educación, que requiere hospitales. Por eso se estaban cayendo los hospitales. El Hospital de la Mujer está próximo a inaugurarse en este año. Viene un nuevo acelerador lineal, viene el Hospital de Tuxpan, vienen los caminos, los puentes, y todo eso lo ha hecho el señor gobernador con dinero propio. Es allí donde tenemos que poner en la balanza y le pedimos la comprensión a la ciudadanía y a los propios jubilados.
también yo entiendo la frustración, o sea, el gobierno, el señor secretario me lo ha dicho muchas veces, no es que seamos indiferentes al dolor o a la incomprensión o a la frustración incluso de las personas, somos empáticos con ellos. Les pedimos que tengan en cuenta el interés superior que es Nayarit, eso es todo lo que les pedimos. Antes de cederle a René, usted me lleva a un escenario que lo tenemos claro. Del 2016 a diciembre del 2022 se les entregó dinero de manera ilegal por parte de la administración de gobierno a los jubilados. Y procede el derecho que tiene el gobierno de Estado para reclamarle. ¿Cómo te lo voy a reclamar, jubilado? Pues te lo voy a ir descontando. No lo vamos a hacer. ¿Sí? Lo hecho está. Porque finalmente ellos no tuvieron de manera dolosa el interés de perjudicar al gobierno. Se les entregó, tenemos el derecho, pero no lo vamos a hacer. Pero sí entiendan que no podemos seguir con estas prácticas, como lo señala el maestro Camarena, de disponer de recursos del pueblo. Y les hablaría de 2.200 jubilados, ¿sí?, por el Estado, más otros 2.300 de los CEPEN, ¿sí?, que son 4.500. 4.500 contra 1.300.000 de población. Pues creo que mis respetos para los 4.500, pero también tiene que ver el gobierno del Estado por los otros 1.300.000 habitantes que también son nayaritas y tienen derecho, ¿sí?, a recibir todos los beneficios de la administración en sus diferentes rubros. Adelante, René, por favor. Gracias. Bueno, creo que con la explicación que nos dan queda claro que no le están descontando ya este fondo de ahorro a los jubilados y que no es que el gobierno les deba, pero la expresión de algunos que entrevistamos, de la misma gente de la base, digamos, y de la gente pues mayor que luego apoya este tipo de movimientos es: no nos quieren pagar, nos deben, ellos así lo creen. La pregunta es, esto lo saben desde luego los dirigentes que los convocaron a esta manifestación, o sea, por parte de ustedes sí ha habido ese diálogo, explicación hacia ellos, ahora que le hacemos también la explicación a la población, pudiera tratarse también pues de dolo por parte de los dirigentes, de decirles si les descontaron o si nos deben y no nos quieren pagar. O sea, creo que el enfoque que se está dando por parte de la organización pues no es el correcto de acuerdo a lo que nos están explicando ustedes. Se va pues no sé, a actuar en base a eso. Y otra cosa, también hay muchas protestas por el cierre de la calle, no sé si van a tener hasta cuándo esta tolerancia. Sí, bueno, otra vez, la libertad de tránsito es absoluta. La libertad de manifestarse también. Son dos derechos ciudadanos universales que deben de convivir y coexistir pacíficamente. Eso es lo que se llama el bien común. Nosotros, como dice el señor secretario, haríamos un exhorto para que si te quieres manifestar lo hagas, pero sin afectar los derechos de terceros. Eso tampoco es de suyo, porque además ni siquiera toman simpatía con ello. Al contrario, la población que se ve afectada, pues también dice: oye, pues yo no estoy a favor de que me causes una lesión por el libre tránsito porque tú te estás manifestando. Respecto de los dirigentes, no sabríamos si en el fuero interno de ellos hay dolo en esto. Lo que sí hay es una absoluta y falta de claridad, de información. Hay una tergiversación. Entendemos que los trabajadores o los líderes sindicales representan a los trabajadores, pero aquí otra vez entramos a la dicotomía. Los líderes sindicales representan a trabajadores en activo. Los jubilados ya no son trabajadores, los jubilados fueron trabajadores en su momento. O sea, ¿cómo puedes tener tú afiliados en un sindicato de jubilados pues, que ya no estás en activo? ¿Qué cuotas aportan? O sea, la ley lo prevé, es muy claro. Yo soy hoy un trabajador al servicio del Estado porque presto un servicio personal subordinado. Yo estoy sujeto a un horario, estoy sujeto a un sueldo, estoy sujeto al imperio de la ley, a las atribuciones que me marca la ley y las responsabilidades que me marca la ley. Yo tengo un patrón y tengo que cumplir con ello. Y si incumplo, pues me pueden correr, me pueden dejar de pagar, me pueden sancionar, me pueden inhabilitar. Un jubilado, pues es un derecho que adquiriste durante tu vida productiva, cumpliste con los cometidos de ley y hoy gozas de una pensión. Esa es la gran diferencia. Insisto, tergiversar
la información en este sentido, pues si lo quieres hacer por un tema político, de protagonismo, coyuntural, pues me parece malévolo. Respecto del dolo, pues ya es solamente en el foro interno de cada quien, ¿no? Larry. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el posicionamiento oficial del gobierno del Estado? Porque es evidente que las personas que están manifestando en este momento, pues o lo ignoran, o no lo entienden, o no creo que les vayan a dar un curso tampoco para que se enteren. Los sindicatos obviamente tampoco lo van a hacer, porque ellos lo que quieren es ese tipo de manifestaciones para presionar al gobierno. Ya hay una mesa de diálogo, ya se acercó alguien. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el posicionamiento oficial del gobierno del Estado ante la manifestación? Lo que sigue, Larry, ahorita concluyendo esta conferencia de prensa, recibiremos nosotros una comisión de ellos, que creo que vienen los líderes sindicales, pero la apertura del gobierno del Estado siempre ha sido escucharlos y aclarar las cosas. Y si existe un derecho que yo estoy violentando, pues exigirlo ante las instancias correspondientes. Eso es lo que sigue, y solicitarles, pues, que tu derecho lo voy a respetar, pero respeta el derecho de los demás con las vialidades. Ahorita les sugeriremos que pues, nos liberen las vialidades, pues si no, yo creo que tendremos encima la sociedad en donde ya nos están exigiendo el libre tránsito. Tendremos que hacerlo conducente, pero nosotros no invertimos las situaciones. Primero te lo solicito y ante la negativa tendremos que actuar. ¿Sí? Secretario, en el caso del aguinaldo, ¿cuántos días se podría dejar entonces? Si no se van a mantener los 75 días, la ley prevé 40 días de aguinaldo, ¿cuántos se va a dejar? Usted lo ha dicho. Nosotros respetamos la ley y la ley dice 40 y 40. A todos. A todos. Muchas gracias, jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Aquí están los del sindicato. No, ya, el gobernador ya se lo pasó. Ahí voy, yo. Aquí están los del sindicato. Sí, ahorita. Ahorita los pasamos. Yo voy por ellos. Ok. Sí, yo voy. Ustedes si gustan meter, yo ahorita vengo por ustedes. Y abrimos aquí. Yo me voy a encargar. No. Ellos se van a quedar aquí y ustedes sálganse por aquel lado. Por favor, háblenles por aquí y yo ya salgo por ellos. ¿De quién es? ¿Sabe de quién es ese micro? ¿Dejo pasar los de sindicato? Yo. Tú nomás, la prensa que salga por aquella puerta, por favor. Sí. Por allá nos vamos. Sí, porque ahorita ya hablé con Sedano. Ya quedamos en que